imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Que llegó la Charlie Big Bang. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en la FILU 2019. En esta ocasión vamos a presenciar el homenaje que se le rendirá al escritor colombiano Marco Tulio Aguilera Garramuño, quien tiene una relación muy larga con México, con Jalapa y con la editorial de la Universidad Veracruzana. El escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño ha radicado en México desde 1977 y ha forjado toda su carrera literaria en nuestro país. Es colaborador de la editorial de la UB y de publicaciones como La Palabra y el Hombre, Excelsior, Plural y Café Literario. Entre sus obras más destacadas se encuentran El pollo que no quiso ser gallo, que es un cuento infantil, La máquina de las artes combinatorias, Los grandes y los pequeños amores y Venturas y desventuras de un frenáptero. Pero su primera novela, La invención de todas las cosas, es la más reconocida y su novela también más famosa. También ha recibido multitud de premios y galardones, además del homenaje que se le va a rendir aquí en la FILU 2019, como ha recibido el Premio Internacional de Cuento Gabriel García Márquez 1998 y fue finalista del Premio Alfaguara de Novela en 2001. El Estado de Veracruz lo ha nombrado creador artístico del Estado y creador con trayectoria en 3 ocasiones. En este evento nos acompañan la rectora Sara Ladrón de Guevara, el escritor Daniel Ferreira, Joaquín Díaz Canedo y Raciel Damón Martínez Gómez. Estamos ya a nada de escucharlos, así que quédense con nosotros. Oye, entérate, Colombia en la FILU. ¡Gózalo! Y este año la FILU le hace un homenaje a Colombia. ¡Colombia! Esto es para ti. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años. ¿Dónde estaba Macondo? Úrsula, 100 años. ¿Dónde está Macondo? Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Oye, que llegó la Charlie Big Bang.
Muy buenos días, bienvenidos al penúltimo día de la Feria Internacional del Libro Universitario. Nos da mucho gusto iniciar este sábado con una actividad en la cual reconocemos a nuestro compañero Marco Tulio Aguilera Garramuño, que este año cumple 70 años y que a lo largo de 70 años ha hecho una gran trayectoria en las letras, no solamente de Colombia, sino también de México y por qué no decirlo de Jalapa. Nos recibimos con un aplauso a Marco Tulio Aguilera, nuestro homenajeado de este día. Y para hablar precisamente de Marco Tulio Aguilera, pues hemos reunido a una serie de personalidades que conocen muy bien su obra y empezamos por nuestra rectora, Sara Ladrón de Guevara. No, pero primero los presento a todos, perdón. También saludamos a Joaquín Díaz Canedo, que se encuentra aquí con nosotros. Daniel Ferreira, joven colombiano escritor que ha estado estos días aquí en la FILU. Daniel. Y Raciel Martínez, nuestro director de comunicación universitaria. Ahora sí, le cedo la palabra a nuestra rectora, Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto participar en este homenaje a nuestro querido Marco Tulio Aguilera Garramuño. Yo debo platicarles que conozco a Marco Tulio desde hace muchos años. Él llegó a Jalapa, pues ya tiene en el 79, me dice. Y yo lo conocí como mi compañero en la Alianza Francesa de Jalapa. No, en la francesa, Marco Tulio, yo no estudié italiano, así que fue, exacto, el interés de Marco Tulio en tantos temas. Yo recuerdo las clases en la Alianza Francesa y de su interés, por supuesto, por las lenguas, pero también por la literatura y cómo esto era parte enriquecedora en aquellas clases en la calle de Alfaro. Yo tenía 17 años, así que ya hace un buen tiempo. Y luego pues era un gusto en estas situaciones, pues que había un escritor publicando y ganando premios, y nos daba gusto a todos los compañeros en la alianza de tenerlo y de disfrutar también de sus conversaciones y que introducía temáticas que iban más allá del estudio de la lengua. Entonces realmente esa fue mi primer acercamiento a Marco Tulio, y después de eso pues ha sido la larga trayectoria de él y mi admiración observando los premios, los reconocimientos y los trabajos que ha ido realizando. Brevemente me sumo al justo y merecido homenaje que esta Feria Internacional del Libro Universitario y con ella la Universidad Veracruzana le rinden al escritor Marco Tulio Aguilera Garramuño. Reconozco en nuestro homenajeado a un miembro distinguido de la comunidad que da forma a esta casa de estudios, quien a lo largo de 40 años ha contribuido a su construcción. En particular, destaco sus aportes en el campo de la edición, la divulgación de las letras y la ciencia. Hablo, por supuesto, del hecho de haber formado parte del Consejo Editorial de La Palabra y el Hombre, nuestra revista emblemática por excelencia, y del hecho de haber sido fundador, director de La Ciencia y el Hombre, publicación que sin lugar a dudas hoy ocupa un lugar especial en el concierto de las revistas dedicadas a la comunicación del conocimiento científico. Reconozco en él también a un hombre de letras en el más amplio y diverso sentido de la palabra. A nuestro catálogo editorial ha incorporado 6 títulos. El más reciente es Formas de Luz, el sentido de la melancolía, con el que obtuvo el Premio Nacional de Novela Bellas Artes 2017 y que en breve aparecerá en Alemania. En una reciente entrevista publicada precisamente en La Palabra y el Hombre, Marco Tulio le dice a Lino Monanelli: yo pienso que mi vida es mi obra. Esa sería una síntesis de mi existencia. Mi vida es mi obra y yo soy mi personaje. Interesante y aguda reflexión que nos habla de hasta qué grado vida y obra se encuentran imbricadas en nuestro autor. Esta misma reflexión nos dice mucho de la proyección internacional que su obra ha alcanzado
y de los numerosos premios que ha obtenido, lo mismo en nuestro país que en otras latitudes. Otra faceta de Aguilera Garramuño que es digna de destacarse es la del deportista. Como todas y todos ustedes saben, esta casa de estudios le concede un lugar especial a la práctica del deporte en todas sus variantes y expresiones. Pues bien, en las competencias de atletismo y natación que de manera regular organizamos, constantemente nos enteramos de la participación en las mismas de nuestro homenajeado y en más de una ocasión de los premios que en ellas obtiene. En fin, como lo mencioné al principio, con estas breves palabras que buscan abarcar la multifacética vida de Aguilera Garramuño, me sumo al homenaje que hoy la Universidad Veracruzana le rinde. Enhorabuena, Marco Tulio, muchas felicidades. Muy bien, muchas gracias a la rectora Sara Larrón de Guevara. Y ahora escucharemos las palabras de Daniel Ferreira, joven escritor de Colombia, que también fue en el 2010 ganador del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo. Buenos días para todos, un agradecimiento por la invitación a compartir este momento con Marco Tulio. Yo preparé unas palabras que voy a leer en este momento. La primera noticia que tuve de Marco Tulio Aguilera me dejó frío. Creo que tú no eres el autor de tu libro, me dijo. Yo tenía 29 años y acababa de anunciarme que mi primera novela había obtenido el premio Sergio Galindo en México. El premio incluía el viaje de ida y vuelta a Jalapa para recibirlo. Y Marco Tulio Aguilera me amenazaba en el email con que estaba esperándome en Jalapa para desenmascararme en público. Me anunciaba que era el miembro más antiguo de la editorial universitaria, que todo lo que llegaba a la misma pasaba por sus manos, que él aprobaba y desaprobaba todo lo que allí se publicara, que había leído mi novela en borradores y que le parecía un relato terrible que llevaba a un punto de no retorno la violencia en la literatura. Además decía haber empezado a espiarme por redes sociales, tras haber sido anunciado el galardón, y me llamaba con toda confianza Stanislaus Bor, que era solo el seudónimo que por entonces usaba para abrirme cuentas anónimas en internet. En el cuerpo del mensaje había copiado y pegado además una entrada a su blog, que era la primera temible reseña que apareció en el horizonte sobre esa novela, comillas. La novela de este joven se lee con una especie de encanto por el horror. No tiene un estilo depurado, más bien escribe apenas con brochazos de palabras, con poca elaboración, pero directas. Narra la venganza de un monstruo moral contra el mundo que solo le ofreció ignominia, asco, horror y que no tuvo en su existencia ni un solo minuto de sosiego. Cierro comillas. La reseña me pareció una suerte de encanto por el horror. Estaba escrita apenas a brochazos de palabra con poca elaboración, pero directas. Más me preocupó la afirmación de que me vigilaba y de que iba a desenmascararme, lo cual me predispuso enseguida para preparar mi defensa y disputar el título a las manos o a dentelladas, si era menester. Preparé mi mochila de viaje y tuve la precaución de poner antes 2 libras de café entre las camisetas, los blue jeans y las medias. 2 días después me encontré en el 4º piso del Hotel María Victoria la noticia de que Marco Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano residente en Jalapa, estaba en la recepción esperándome. Tomé 1 libra de café, de la que había incluido cuidadosamente entre las camisetas, para bajar a enfrentar mi destino con ese monstruo moral enfrentado a un mundo que solo le dio ignominia, asco y horror. Al final de las pizzas de aquel primer encuentro le pregunté por qué pensaba que yo no había escrito mi primera novela. Entonces me preguntó cuántos años tenía. ¿Cuántos crees que tengo?, le regresé.
Aparentas 21, dijo. Yo tenía 29 y había escrito mi novela a los 24 y ya estaba perdiendo la paciencia y el pelo, pero no dejé pasar la oportunidad de hacerlo sufrir un poco más. Todavía no, pero ya casi, respondí. No hubo necesidad de pasar a las manos ni de derramamiento de sangre esa vez. Debo aclarar, lo que me encontré fue con un niño de 60 años con un tono de voz tan dulce que no aparentaba el desafío y la impulsividad de cuando la madre le dejaba la computadora al alcance de la mano. 2 días después, en la presentación de la novela de otro escritor, lo oí proferir en el mismo tono suave una crítica feroz contra el autor que estaba en el estrado. El autor era, además de un premiado escritor, un alto funcionario de una estancia cultural en México. Mierda, pensé, este tipo no le tiene miedo a nada. Desde entonces, he tenido la impresión de que el residente Marco Tulio Aguilera Garramuño y mi amigo Marco son 2 personas en una. La que estimamos sus amigos y allegados y la gente que conoce la parte más noble de su carácter, y ese doble que invoca cuando apela a la franqueza para defenderse con valentía quijotesca de peligrosos molinos de viento y con el que trata de desfacer entuertos y enfrentar a toda suerte de villanos y bellacos que alguna vez pensé solo estaban en su imaginación. Más allá de que sus suposiciones tengan asidero en la realidad o en la imaginación, la segunda impresión que tuve de Marco Tulio es que era un buen escritor. Cuando un año después leí Historia de todas las cosas, me di cuenta que Marco Tulio Aguilera podía escribir en un idioma que había ajustado a su medida y con una desmesura imaginativa que le permitía la osadía de retomar una novela de juventud y duplicar sus páginas con la misma fortaleza de cuando tenía 20 años. Pasada una década desde que le conocí y después de haber conversado sobre literatura y vida y amores y desdichas, he tenido una tercera impresión, la de que Marco Tulio Aguilera, más que un escritor, es un deportista equivocado de disciplina. Nació para competir y lo que busca con la literatura es lo mismo que busca con el deporte, alcanzar la belleza y la inmortalidad, porque ambas son contrarias a la muerte. He comprobado en conversaciones con otros colegas que en Colombia se le conoce más como iconoclasta que como escritor. Esto quizás se deba a que su obra haya aparecido en ediciones mexicanas y sea difícil para algunos acceder a ellas, y a que esa suerte de leyenda negra de la iconoclastia suela hacer eco más que la obra. La mayor parte de su etapa creativa se ha gestado fuera de Colombia. Esa decisión no desdibuja su origen ni deslegitima el hecho de ser un autor colombiano que, como otros escritores, hicieron su vida en el extranjero. La literatura colombiana más cosmopolita y de mayor resonancia ha sido escrita por autores que han vivido fuera del país y que por múltiples razones se han enriquecido de otras tradiciones lingüísticas y culturales, como los más renombrados del canon, García Márquez, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, pasando por autores de la generación del medio siglo como Luis Fayad o Ricardo Cano Gaviria. Marco Tulio Aguilera ha vivido 40 años en México y se ha convertido en una suerte de escritor heteropatriarcal, dueño de un universo literario propio que recurre a las relaciones de pareja, al cuerpo y a la sensualidad y a las guerras conyugales para conformar un catálogo singular de literatura erótica, yendo a la contra de lo que tendría que ser hipotéticamente o hacer hipotéticamente un autor colombiano marcado por el condicionamiento de la realidad nacional, literatura política. Marco Tulio Aguilera siempre ha ido a la contra de cualquier condicionamiento de esa realidad. Cuando tenía 19 ya atravesaba a nado el lago Calima.
A los 68 años fue nadando desde los playones de arena gris de la playa de Veracruz hasta la isla de Sacrificios. Una vez en el Hotel Guilo de Ciudad de México, llamó en mi presencia a la casa de García Márquez para pedirle una cita con el fin de presentarme al Premio Nobel, y le contestó el propio García Márquez, pero después pasó alguien al mando y dijo que no podía ser porque el maestro estaba indispuesto. Poco después se supo en las páginas de los diarios que su indisposición sería permanente. Lo he visto comerse completa una bandeja paisa sin tocar la bebida y traficar maletas llenas de libros suyos en el aeropuerto El Dorado y sobornar a los agentes de aduanas obsequiándoles ejemplares. Lo he visto abordar a turistas alemanas y citarles en su idioma fragmentos de la crítica de la razón pura en un ascensor y bailar canciones de Freddie Mercury en un concierto al aire libre de Puerto de Veracruz y tocar el violín en videos de YouTube. Le he llevado un fajo de dólares por los derechos de autor de un libro de Plaza y Janés y después lo he visto despilfarrar ese dinero en comida y objetos tecnológicos. Leí su libro de ensayos, poéticas y obsesiones y noté que su obsesión mayor tenía que ver con García Márquez, a quien le había dedicado 2 crónicas verdaderas y una imaginaria. García Márquez no solo había sido un faro y una influencia para él, me explicó, sino un protector que se encargó de evitar que lo echaran de México cuando Marco era solo un extranjero residente e imprudente, adaptándose a las condiciones imperiosas del medio local. De manera que la obsesión por García Márquez no solo era devoción y respeto, sino agradecimiento por un acto de derecho internacional humanitario. Lo único que se niega a aceptar en público es que la verdadera influencia literaria de Marco Tulio sea Henry Miller, de quien ha acaudalado su obra completa, comentando los volúmenes y los detalles en las páginas finales, obras que he visto y que atesora en un apartado especial de los anaqueles de su biblioteca. Su debilidad es la buena comida y la belleza, y su buen humor depende de que haya podido ir a nadar y de los altibajos del clima. Creo que no lo conozco lo suficiente para estar en esta mesa y se me hace difícil creer que un iconoclasta necesite aceptar homenajes, pero Marco Tulio Aguilera Garramuño es lo suficientemente buen escritor como para tener el honor de acompañarlo hoy, que se le rinde este homenaje muy merecido por una obra que es un esfuerzo intelectual de toda una vida. Muchas gracias, Daniel. Has dado una muy buena descripción de la personalidad y el personaje Marco Tulio Aguilera. Vamos a escuchar ahora a Raciel Martínez, quien es el director de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana. Gracias, Germán. Buenos días. Paradójicamente yo conocí a Marco Tulio Aguilera en Sábado, y lo digo de manera literal, así se llamaba el suplemento que publicaba Uno más Uno con el eretómano Huberto Batis, y allí Marco Tulio escribía muchos relatos. Allí conocí al famoso Ventura, y de ahí desprendo también una imagen, un mito urbano que se generó aquí en Jalapa, porque a un grupo de jóvenes que editábamos la revista Graffiti, veíamos a Marco Tulio como pues un basquetbolista feroz. Era una especie de monstruo para nosotros, porque era despiadado en su crítica, pero yo no lo conocí exactamente. Cuando lo fui tratando, me di cuenta que era no exactamente lo que se generaba alrededor, o se desprendía alrededor, perdón, de sus escritos. Por eso no estoy tan de acuerdo con mi amigo Daniel en torno a que Marco Tulio Aguilera sea una misma persona. A mí me parece que hay dos, pero tendríamos un rato largo para poder discutir acerca de estas dos personalidades. Me llama mucho la atención que tenemos en Marco Tulio algo, y ahí sí tiene la razón Daniel, algo que decía el pintor Matisse, que él decía que cuando él dibujaba una puerta, lo que estaba haciendo era una autobiografía.
Así es, me parece que eso es lo que hace Marco Tulio, lo que hacen los grandes artistas, estar referenciándose de su vida cotidiana, y lo hace también con un gran humor que no mucha gente detecta o reconoce como tal. Es un humor, por supuesto, muy ácido, muy negro, que yo detecté sobre todo en una novela como La insaciabilidad, donde tenemos un personaje que se enfrenta a la famosa fama, algo que posiblemente creeríamos que está buscando en todo momento Marco Tulio, pero él sabe exactamente de qué va esta famosa fama, que lo único que te deja es más y más soledad, y el proyecto de Marco Tulio es precisamente al revés, es una búsqueda de vida y es una búsqueda de amor, sobre todo esa es la sensación que te resta cuando lees una novela como Formas de Luz. Decía yo de esta personalidad de Marco Tulio, de este mito urbano, porque en alguna ocasión fue a mi oficina en las Lomas del Estadio y me dijo que quería 1 minuto de mi atención para invitarme a una presentación de un libro. Y entonces lo que ocurrió es que toda mi oficina se paró de pelos porque dijo, bueno, va a venir Marco Tulio Aguilera Garramuño, y entró, y como si fuera un demonio, se abrió paso toda la gente y entró Marco Tulio a mi oficina. Y se los juro que en cerca de 1 minuto me explicó todo y se despidió. No te robo más tu tiempo, y se va. El tipo más cortés me invitó a que presentara yo sus libros. Y entonces a partir de ahí yo me convertí de manera involuntaria en su publicista, en su relacionista público. Ya me ha invitado en cerca de 4 ocasiones, he presentado sus cuentos, he presentado sus novelas, otros relatos, y solamente le reprocho que no me haya invitado a presentar La honesta lujuria, que es uno de los libros que más me gustan de él por su tono picaresco, pero sobre todo por el feeling que le pone para revisar, porque si algo tiene Marco Tulio es un gran trabajo. Él reescribe y reescribe, nos consta. Las Formas de Luz dice que llegó a amenazar a los primeros editores, que se lo editó la Universidad Veracruzana, y eran cerca de 1000 páginas. Tuvo que quitar casi la mitad. Y que conste que este proyecto él está emulando a Marcel Proust, quiere hacer 7 libros, vamos en el 6º, ¿verdad, Marco Tulio? Y seguro que le van a sobrar cuartillas para realizar todo esto. También me parece muy importante hablar de que, bueno, él es incansable para escribir, lleva 40 libros, 26 premios, y a lo mejor de esos 26 premios ni se acuerda que él inclusive ganó un premio en un 10 de mayo para una carta a la mamá en Radio Televisión de Veracruz. Y es en serio, y él le entra a todo. No, bueno, eso dice. Y también en el ayuntamiento ha ganado algunos concursos. Bueno, él también es lo suyo entrar a este tipo de concursos. Les digo que lleva nada más 26, y el último, el premio Romero de Bellas Artes, se lo llevó con Formas de Luz. Bueno, también hay otra parte que la que insisto en reconocer a Marco Tulio como una doble faceta, es ese aspecto gentil y hasta tierno que me ha tocado, si es que le cabe esa palabra a la personalidad de Marco Tulio. Yo lo he visto, por ejemplo, emocionadísimo a la presentación de La Palabra y el Hombre, que estuvo aquí la compañera presentándolo en la Galería Alba de la Canal, y con verdadero orgullo yo vi que se le quebró la voz a Marco Tulio cuando hablaba de los pintores colombianos jóvenes. Lo decía de verdad, con un nacionalismo que yo dije, bueno, ¿será Marco Tulio? Pero lo decía con mucho sentimiento. Y hace rato me estaba también confesando Marco Tulio que se fue de farra con la delegación colombiana, que bueno, los felicitamos, porque de verdad a él le provoca una felicidad enorme estar en este tipo de eventos. Él está desde que abren la FILU hasta que cierran, y es increíble verlo cómo corretea a los lectores, a los que compran sus libros, se los firma, se saca su foto, hace una selfie, transmite por Facebook, es impresionante. En la penúltima presentación que hicimos de su libro, Marco Tulio nos puso estas medallas que están viendo aquí, que se las ven puestas. Yo tengo el honor de tener una medalla, creo que son de
de nado de mariposa a 80 metros. Y pues bueno, nada más reconocer en Marco Tulio a una persona, un gran artista, a un gran ser humano. Lo vi entre semana con Leti, su esposa, que presentó un cómic, y ahí también me encontré a un tercer Marco Tulio, a una persona mucho más amorosa, mucho más prudente. Dije, ¿de verdad será? Por eso es que yo discutiría con Daniel si en realidad es una misma persona. Estoy bromeando, estoy hablando de una persona muy honesta, que nos ha encantado que destripe el mundillo literario e intelectual de Jalapa. Para Marco Tulio, esta nata decimonónica de la capital veracruzana le ha servido para escribir en este Ventura ególatra, pretencioso, que al final siempre se ha encontrado con la fama y que lo ha puesto en su lugar, porque él lo que en verdad quiere es el amor y la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Raciel, por esas palabras que nos describes también de manera perfecta a Marco Tulio Aguilera. Y ahora vamos a escuchar también a Joaquín Díez Canedo, quien fuera director de la editorial de la Universidad Veracruzana. También estuvo al frente de esta FILU cuando estábamos en el Museo del Transporte. Y escuchamos a Joaquín Díez Canedo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, pues expresar mi agradecimiento a Marco Tulio por invitarme a acompañarle en este homenaje. El gusto que tengo de compartir la mesa con la doctora Ladrón de Guevara, con mi amiga Sara, con la rectora de esta universidad, con Raciel Martínez, con Germán Martínez, con quien tuve también el gusto de trabajar mientras estuve aquí, y bueno, con Daniel, que apenas lo conozco, pero cuyo texto sobre Marco Tulio me parece muy bueno y lo celebro. Está muy bien además que te hayan traído a Colombia, a ti, a tu homenaje, ¿no? Es decir, ya que tú vas poco, sé que ha sido últimamente, pero bueno, te lo trajeron a ti ahora, ¿no? Y bueno, recordar solamente, ayer se cumplió un año de un personaje que estaba siempre aquí, que era Sergio Pitol, pues dedicarle nada más un brevísimo recuerdo. Yo había empezado por quejarme de los homenajes, y acordarme que aparte de las distinciones que se otorgan a los intelectuales y a los escritores como doctorados honoris causa y ser miembros de la Academia de la Lengua, casi siempre los homenajes eran póstumos, ¿no? Y que la costumbre la inaugura un poco Octavio Paz, precisamente a sus 70 años, en el 84, que le hace una homenaje en Bellas Artes. Quise recoger los pormenores de aquella noticia, no los encontré, pero a partir de entonces sí, la verdad es que nos hemos visto un poco abrumados por homenajes que no solo se extiendan a las personas o a los autores, sino también a cada una de sus obras en particular. Ahora empiezan a cumplir 50 años, 100 años de soledad, Pedro Páramo, pero luego pienso pues que está bien, porque en realidad pues cómo nos situamos el mundo de las letras al lado del deporte y al lado del espectáculo y sobre todo al lado de la política, ¿no? Entonces me parece muy conveniente que insistamos en esto de homenajear a nuestros autores importantes. Intenté, Marco Tulio, no lo terminé, la verdad me empantané un poco, leer un poco de conjunto tu obra, no he leído toda, no me había dado tiempo, aun cuando me avisaste hacía 2 o 3 meses, pero intenté sacar así como una cuestión, una idea un poco general. Quería, como tengo un proyecto que probablemente nunca haga, de hacer una historia de la edición en México, sobre todo como el siglo XX, que falta un poco, pues hacer una idea de tu historia editorial, digamos, ¿no? Y luego, bueno, empecé a encontrar allí como regularidades. Siempre yo me hago estos esquemas en Excel, ¿no? Donde pongo años, temas, tú puse tus cuentos, tus novelas, las novelas de la serie El libro de la vida, las otras cosas que haces, tus premios, desde luego, ¿no? Y sí, bueno, me sale esto a lo que ya se han referido, que por lo demás es muy obvio, de que finalmente pues uno no tiene otra cosa a la cual referirse que a su propia experiencia de vida, digamos, ¿no? Tanto a la íntima, la interna, como a la social, digamos, de lo que uno se percata. Y pues ese es el humus, esa es la materia prima de toda la literatura. Y en tu caso, pues me parece que eres un narrador 100%, no sé si tengas poemas, a lo mejor, pero narrador, ensayista, pero sobre todo narrador. Y bueno, la has ido distribuyendo esta materia, ¿no? En tus cuentos, en tus novelas,
me interesa mucho, dices, para mí los cuentos, esto es una cita de Marco Tulio, ya no me acuerdo dónde la saqué porque hay miles de entrevistas tuyas en internet y soy muy malo para anotar, entonces no tengo aquí la referencia, pero dice, para mí los cuentos son como tajadas de vida, como iluminaciones, como instantes que no requieren un desarrollo sino una cristalización, algo como el descubrimiento de una cifra o una clave, la revelación de un secreto. Las novelas para mí son como tesis de grado sobre la vida, toda una concepción del mundo, toda una recreación de ambientes, de personajes, de historias, con sus necesarias ramificaciones. Las novelas, son como árboles, bajo cuya sombra se puede abrigar todo un mundo. Los cuentos, una revelación súbita que le sucede a una sola persona o a un grupo pequeño de personas. Entonces, como en estas dos extensiones, dos intenciones literarias, pues ha sido como agrupando esto, ¿no? Yo me topé primero con Marco Tulio, el 30 de noviembre de 1990, tengo un ejemplar de la primera edición de Mujeres Amadas que tú me dedicaste, porque en Mortiz publicamos el premio de cuentos San Luis Potosí, que es el primero de los premios nacionales que tienes los tres de narrativa, porque tienes el premio de cuento, el premio de novela recientemente y el premio de cuento infantil, el Juan de la Cabada, ¿no? En 97. Entonces yo creo que eres el único escritor que tiene los tres premios de cuento narrativa nacionales. Entonces íbamos a hacer la edición, ya nos habían, hablando de historia editorial, los premios de cuento los solían publicar en la serie del Volador, pero nos había pedido Felipe Garrido, cuando fue director de literatura, que hiciéramos una colección expresa para los cuentos. Para los premios de Bellas Artes salieron allí el libro de Cristina Rivera Garza, La guerra no importa, su primer libro, y luego un libro de Jorge Esquinca que se llamaba El cardo en la voz, el premio Aguascalientes, y luego otra hornada donde estaba el tuyo, donde salió Bruno Estañol, Leo Eduardo Mendoza, Ricardo Clark, un libro que se había quedado, el tuyo, y en poesía salió el libro de Fabio Moravito que se llamaba De lunes todo el año, me parece, ¿no? Entonces salía una foto, yo no conocía a Marco Tulio, y efectivamente es un hombre, todo el mundo lo alude, aunque no lo dice, pero un hombre un poco imponente, da un poco de miedo a veces. Si este hombre fuera una gente mal encarada, pues, ¿qué me va a llegar a reclamar? Y es todo lo contrario en lo personal, ¿no? Entonces, hay muy poco tiempo, tienes que hablar tú, pero creo que me parece muy meritorio esta idea también del libro de la vida que lo has ido anunciando, ya ha ido cambiando. Era una tetralogía, luego eran 5, luego quitas 1, luego fusionas 2, la pequeña maestra de violín y las noches de Ventura, resulta que es básicamente la insaciabilidad, y me parece, lejos de ser una vacilación que debería producir como molestia en un crítico, me parece la actitud más sincera con el propio material literario que tú tienes, ¿no? Entonces, pues sí es una obra pues, que la tienes, que allí está, que la sigues visitando y que me parece que es pues única, es tuya, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que muy, muy justificado un homenaje. Tienes mucho tiempo, me parece que esta dedicación que tienes tanto a las letras como al deporte, pues te va a permitir terminar el libro de la vida holgadamente, ¿no? Y bueno, pues esperamos que sea solo el primero de tus homenajes y seguirnos viendo por aquí. Muchas gracias. Bueno, si aquel momento, de aquellos años, hace más de 30 años, casi 40, Rubén Pabello Acosta hubiera expulsado a Marco Tulio Aguilera, no estaría este 13 de abril de este año aquí con nosotros. Así es que vamos a escuchar a Marco Tulio Aguilera, a quien la FILU el día de hoy lo reconoce. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga, porque tengo 41, ¿cómo decir? Acciones de gracias. No todas son muy algo, digamos. Bueno, pero no trae mis anteojos de lectura, vamos a ver. Comienzo, es una oración como religiosa, todo eso, ¿no? Tiene algo que ver con Dios y vamos a llegar allá. Acción de gracias. Gracias por 40 años de vida plena en Jalapa.
Gracias por el premio del concurso de cuento de La Palabra y el Hombre que compartí con Sergio Pitol en 1979. Gracias al rector Roberto Bravo Garzón por haberme invitado a trabajar en la Universidad Veracruzana tras una alegre francachela en la que corrió vino Chateau Lafite y viandas abundantes y música en ese venturoso 1979. Gracias a Heraclio Cepeda por decirle en medio de la borrachera al señor rector, que tampoco estaba muy lúcido, que me contratara. Gracias a Radio Universidad Veracruzana, donde comencé a hacer programas tan atrevidos que un día descubrí que me habían despedido. Gracias a Ángel José Fernández, quien fue el primero en acogerme en Jalapa. Gracias a Sergio Galindo por darme trabajo en la editorial cuando me despidieron de Radio Universidad. Gracias a la Universidad Veracruzana por haberme nombrado director y fundador de La Ciencia y el Hombre, sin que yo tuviera mérito alguno para merecer el cargo, y esto lo digo en serio. Gracias a los rectores Salvador Valencia Carmona y Rafael Hernández Villalpando por haberme elevado de categoría al nivel de académico de carrera. Gracias a una severa crisis respiratoria por la tarea de rescatar y de clasificar una montaña de libros que habían tirado en una bodega, que estaban apilados en el patio del local de Zamora, donde estuvo la editorial. Yo y Raúl Hernández Viveros rescatamos una montaña de libros llenos de polvo, los sacudimos y los clasificamos. Los dos salimos enfermos de la garganta. Gracias a quien puso a Leticia Luna, mi esposa aquí presente, cuando ella tenía 17 años y yo 33, en el local de la editorial del edificio Nachita. Gracias porque la invité a comer tacos, al cine a ver Los pájaros de Hitchcock y finalmente al ayuntamiento. Voy a decir una cosa divertida. Cuando los pájaros atacan, Leticia se refugió en mis brazos y me dio un beso. Ella va a decir que es mentira. Ese beso duró como un mes seguido y yo no tuve otra alternativa que casarme con ella. Porque si disfrutaba tanto de sus besos, bueno, ¿por qué no tener una besadora de planta? Y finalmente, gracias al ayuntamiento, donde nos casaríamos hasta que la muerte mía o la de ella nos separe, o hasta que nos enojemos tanto porque no lavé bien los platos. Gracias porque hemos superado conflictos graves como todos los matrimonios y hemos sobrevivido en el intento. Gracias a quien maneje este tinglado teatro de sombras o escenario por la visita al infierno de la depresión, que se prolongó durante varios años y de la que salí gracias a 3 personas: mi esposa, el psiquiatra Carlos Morales y mi jefe José Luis Rivas, que me dio permisos uno tras otro para negociar con mis demonios y visitar decenas de psiquiatras, neurólogos, psicólogos, médicos, brujos, quienes finalmente concluyeron que yo no estaba loco, sino que yo era loco. Es decir, que mi estado normal era la locura. Gracias al gobierno de Michoacán, al Instituto de Bellas Artes y a la Universidad Veracruzana, por haber publicado la novela que escribí contando mi temporada en el infierno, obra a la que le dieron el Premio Bellas Artes de Novela, la que considero mi obra que ha recibido la más alta distinción. Hay otros más rimbombantes, ¿no? Pero este me parece más importante. Gracias a los 10 fracasos en el concurso de novela José Rubén Romero, en Michoacán. Gracias a los 12 fracasos en el concurso San Luis Potosí de cuento. Gracias a los 11 fracasos en el concurso Juan de la Cabada de cuento infantil. Muchas gracias, porque más mi terquedad que mi talento lograron que estos premios me fueran otorgados. Gracias por otros 26 premios que recibí en México y otros países, no porque yo escribo muy bien, sino porque, conjeturo, ya casi nadie sabe ni siquiera redactar. En 1979, casi simultáneamente, recibí 3 premios,
lo que es algo verdaderamente insultante y vergonzoso, porque de un solo golpe conseguí 1.500 enemigos, es decir, los escritores que perdieron los premios. Gracias a Cartagena por el Libro de Oro de la Literatura Colombiana y a la ciudad de Montería por darme las llaves de la ciudad hace 2 años. Gracias por los premios que no me han dado y que declaro solemnemente no voy a rechazar si me los dan, porque obviamente no soy García Márquez, no me puedo dar ese lujo, aunque más de un desorientado haya dicho que soy tan parecido que si me pusiera bigote y un lunar podría pasar por su hijo. Gracias por no darme el premio Nobel, aunque ya me hayan candidateado mis hermanos y otros 2 o 3 admiradores más o menos iletrados. Gracias por haberme asignado la tarea de clasificar y reseñar todos los libros de la editorial durante 60 años. Un trabajo monumental que puedo afirmar sin rubor alguno, ninguna universidad mexicana o latinoamericana tiene, ni siquiera la UNAM. Todos los libros de la Universidad Veracruzana fueron reseñados, no clasificados. El volumen alcanzó más de 2.000 páginas. Gracias por haberme asignado el trabajo de hacer el índice general de la palabra y el hombre. Gracias a la palabra y el hombre, de la que fui miembro del Consejo Editorial por muchos años y en la que escribí más de 80 artículos, lo que se puede verificar en el repositorio institucional de la Universidad Veracruzana. Si juntamos a los autores que más escribieron, como Carlos Antonio Castro, Beberío y todo eso, no juntan los 80 que yo tengo. Presunción aparte, pues. Gracias a la palabra y el hombre, en su número dedicado a Colombia, recientemente publicado, donde mi nombre y mi obra ocupan exactamente 6 páginas, con una foto donde me veo más o menos guapo con mi camisa roja preferida. Gracias a Joaquín Díaz Canedo por ser mi amigo, mi editor, mi cómplice de muchos años, mi jefe tolerante, que cuando le dije, necesito 2 meses de libertad para corregir mi obra maestra, me dijo, tienes 2 meses para escribir, pero si no regresas con una obra maestra, quedas despedido. Aquí está, no me dejará mentir. Esto es muy importante, gracias al dictaminador de una novela que sometí a consideración a la editorial de la Universidad Veracruzana, quien en su informe de lectura afirmaba que la obra no merecía ser publicada porque ni siquiera estaba bien redactada. Pero desgraciadamente se ganó el concurso nacional de novela. De 3 iletrados le dieron un premio cuando un académico destacado de la Universidad Veracruzana había dicho que estaba muy mal escrita. Entonces hay que denostar a ese jurado en el que están 3 eminentes. Gracias al prestigioso académico que escribió una circular hace 15 años en la Facultad de Letras, en la que afirmaba que era necesario evitar que el nefasto Marco Tulio Aguilera ingresara como profesor, no digo su nombre. Gracias a quien escribió un anónimo en el que se afirmaba que yo había cometido todas las fechorías imaginables dentro y fuera de la Universidad Veracruzana, y donde se afirmaba que la universidad me pagaba para complacer mis aficiones malsanas de turismo, entre otras la de representar a la Universidad Veracruzana en competencias de natación en las que ganaba, quién sabe con qué artes, algunas miserables medallitas de oro, plata y bronce, falso, claro, medallas que de paso mis compañeros de la editorial afirman yo adquiero con rebaja en Deportes Huicho. Gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana por publicar 6 libros de mi autoría, lo que algunos consideran privilegio imperdonable. A ellos les diré que 6 me han publicado y por lo menos 10 me han rechazado o simplemente han guardado en el cajón de los cucarachables. Gracias al actual director de la editorial de la Universidad Veracruzana, Edgar Valencia, por permitirme dedicarme a la escritura de mis obras incompletas en la USB. Aclaro que solamente escribo cuando no tengo manuscritos ajenos que dictaminar. Él me pasa trabajo y si no tengo trabajo escribo mis insensateces. Bueno, gracias a la USB, espacio privilegiado donde he terminado por lo menos 4 libros, uno de 1.300 páginas que reduje a
475. Gracias a Juan Vicente Melo por los tragos recibidos de su botellita secreta y milagrosa durante el tiempo que estuvo en la editorial. Gracias al sol de cada mañana y al agua curativa de la piscina, donde entreno natación casi todos los días de mi vida para moderar mi carácter intolerante a los frenolitos. Ahí les dejo la palabra. Gracias a mi maestra de violín, Estela Cuervo, y le pido perdón por haberla traicionado con una piscina. Abandoné las clases de violín por la piscina. Gracias a los músicos Raúl Ladrón de Guevara, cuya casa visité hace muchísimos años. Armando Lavalle, a quien le estuve escribiendo una biografía, pero él era tan incumplido que un día lo mandé por allá y le dije, se termina la biografía. Estaba avanzada, le di las páginas a una persona, a un doctor por ahí, y las perdió. A un doctor honoris causa, por cierto. Gracias a mi maestra, gracias a los músicos Raúl Ladrón de Guevara, padre de… ¿Quién dijera que aquella muchachita que conocí en 1979-80, no sé si ella se acuerda bien, resultara rectora? ¿Sí te acuerdas que yo visitaba? Bueno, menos mal. Mis amigos músicos, gracias a los músicos Raúl Ladrón de Guevara, Armando Lavalle y Rafael Cuervo Hoffman, cuyas casas visitaba hace 3 décadas, dándome aires de melómano y con ínfulas de violinista que todavía les sigo dando. Inicié la escritura, bueno, ya voy terminando, no sé cómo vamos de tiempo. Ya casi, bueno, solo faltan Gracias a los lectores que han agotado todos mis libros, esto es en serio, incluso los publicados en la editorial de la Universidad Veracruzana, lo que es de por sí una hazaña. Bueno, gracias al premio Alfaguara que le dieron a Poniatowska y no a mí en el año 2019, creo que el año lo tengo equivocado. Gracias porque he podido seguir nadando y escribiendo en paz en lugar de andar por el mundo diciendo en entrevistas las mismas insensateces que decimos los escritores en entrevistas, siempre lo mismo. Gracias a mis hijos, con los que he sido negligente para dedicarme a permanecer encerrado en mi cabaña, ya sea durmiendo, yo duermo mucho, tocando violín, escribiendo a veces, mirando las estrellas por las noches y esperando a ver si vuelvo a ver pasar escuadrones de ovnis, como los que vi, lo juro, un 31 de diciembre. Vi pasar un escuadrón de ovnis, y eran ovnis porque ninguna nave puede atravesar la bóveda celeste tan rápido. Gracias al laudero que arregló mi violín, al que las polillas le comieron el cuello y estuvo inactivo durante casi 20 años. Gracias a los lectores que han fatigado, me puse borgiano aquí, borgiano, han fatigado sus ojos leyendo mis, de nuevo, insensateces. Gracias a los visitantes a mis 3 blogs, que deben tener en conjunto casi 1 millón de visitas. Gracias a los que leen las novelas que publico religiosamente en breves párrafos en Facebook. Gracias a Huberto Batis, que me concedió la 2ª página del famoso e irreverente suplemento literario llamado Sábado de 1+1, en el que publiqué durante quizás 5 años lo que se me dio la regalada gana de erotismo, pues. Gracias a los misterios de mi naturaleza, que asumiéndome como ateo, cada vez que siento una gran felicidad, exclamo para mí, gracias Dios mío. Gracias a los 70 años de edad que me permiten hacer 38 segundos en 50 metros libres, 1 minuto 33 en 100 metros libres, 3 minutos 30 en 200 metros libres, y que me ha permitido ser campeón nacional de 50 metros y campeón nacional de aguas abiertas de 1500 metros en los mares de Cancún, presunción aparte. Gracias por haber jugado durante 35 años baloncesto en las canchas de Jalapa, hasta que un amigo apodado Bimbo me volteó la rodilla al revés y me obligó a dedicarme a la natación.
Gracias al director de un famoso periódico local y cronista de la ciudad de Jalapa por solicitar que me aplicara en el artículo 33, expulsión de la universidad, la ciudad y el país por escribir novelas algo subidas de tono. Gracias a García Márquez por evitar que me expulsaran. Gracias a un rector de cuyo nombre es fácil acordarse, que me amenazó con levantarme un acta y expulsarme de la universidad por el hecho de haberle dicho unas palabras a una chica que se sintió ofendida y por haber retado a golpes a mi jefe, lo que no es cierto, yo nunca lo reté a golpes. Gracias en general a Jalapa y a México por soportarme y permitirme ser feliz, tener paz y desarrollar una obra literaria que en los estantes de la USB ocupa aproximadamente 2 metros. Claro, porque se repiten los libros. Y pues, claro, porque yo los regalo, obviamente. Aparece un libro, le llevo 4 ejemplares. Y finalmente, gracias a los que no les di las gracias, que fueron muchos, y a ustedes por asistir a esta ceremonia, bastante merecida, por cierto, aunque habrá quienes opinen lo contrario. Muchas gracias. Muy bien, Marco Tulio, pues ahora sí que muchas gracias. Dentro de esas no gracias está la FILU que te abre todas las puertas todos los años. Y que me falta el momento más emocionante. Vamos a condecorar aquí a los presentes. Bueno, primero antes que eso… Vamos a jugar al doctorado honoris causa. Perdón, Marco Tulio, antes que eso, la rectora Sara Ladrón de Guevara te dará un reconocimiento con motivo de eso. ¿Un cheque? De este acto. Muy buena respuesta, ya me dijo, cada quincena, no te quejes. Gracias, muchas gracias, Sarita. Gracias. Bueno, y procedemos al doctorado honoris causa en natación. Espero haber tenido suficientes y voy a escoger al azar. Quiero decirles que no escogí las mejores porque si era el colmo que yo hubiera ganado una de oro en Cancún y yo la entregara así tan fácilmente. A ver, vamos a ver esta, dependiendo de Sapo de la Pedrada. Esta es nacional de Guadalajara. Se la damos a Raciel. Gracias. Ay, qué pena. Esta en un torneo que se llama Orcas, no me acuerdo dónde, pero se la damos a Germán. Venga. Espero que me alcancen. 3, a su magia, sí me alcanzan. Esta que es de Guadalajara, que se la entregamos a la señora Récola. Vamos a ver qué le toca a Joaquín. Les hago constar que los más galardonados en esta mesa son Raciel y Joaquín, ya han recibido varias medallas. Y esta es de Guanajuato. Esta es buena. Esta es de falso oro. Y por su juventud le toca una medallita que pues habría que leer qué dice ahí. Dice Circuito Nacional Aquamaster Azteca. De segundo nivel, pero de todos modos todavía puede aspirar a una de primer nivel. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues los invitamos enseguida también a participar en la entrega del Premio Nacional al Estudiante Universitario, que en unos minutos más se llevará a cabo esta ceremonia. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Sin duda un reconocimiento muy merecido al escritor colombiano Marco Tulio Aguilera Garramuño, que pues es muestra de los puentes que se han tendido entre México y Colombia. Recuerden que pueden venir a acompañarnos si están en Jalapa al Complejo Deportivo Omega, y si no, sigan nuestras transmisiones en www.v.mx/televisión. Yo soy Katia Escalante, nos vemos la próxima. Colombia en la FILU. ¡Gózalo! Eres epopeya de un pueblo olvidado.
100 años de amor esa historia. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Y los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña. Por segunda ocasión, fueron presentados diversos proyectos durante la Expo Sustenta. Vengo aquí representando a la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Somos una red de ciudadanos que nos interesa mucho la sustentabilidad en forma de huertos, ¿no? Entonces eso nos enseña a qué podemos sembrar, dónde lo podemos sembrar desde nuestras casas y cómo podemos compartir estos alimentos que surgen de nuestros huertos para crear comunidad también. Entonces, estar aquí. Hoy vengo de La Habana del puerto de San Blas, y conocí a la hermana que tiene Nicolás. Hoy vengo de La Habana del puerto de San Blas, y conocí a la hermana que tiene Nicolás. Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el tratado que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Bonita la glorieta que en Medellín está, rodeada de muchachos en medio Nicolás. Bonita la glorieta que en Medellín está, rodeada de muchachos en medio Nicolás. Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el tratado que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Bonito caballito que tiene Nicolás, camina para adelante y camina para atrás. Bonito caballito que tiene Nicolás, camina para adelante y camina para atrás. Colás y Nicolás, lo mucho que te quiero y el pago que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás.
La huella humana en el planeta, cada vez más negativa, afectará a muchas generaciones venideras. La urbanización impacta de diversas maneras en el ambiente. Primero, porque al hacer uso de un suelo para edificaciones, se modifica el paisaje y con frecuencia se destruye parte de la biodiversidad existente. Luego, porque se utilizan materiales de construcción que, a su vez, provocan cambios ambientales en los lugares de donde se extraen. Y finalmente, porque los asentamientos humanos consumen grandes cantidades de energía, de agua y de servicios, además de que producen residuos que generan contaminación. La construcción de viviendas ecológicas es una opción que muchas personas han tomado para disminuir estos efectos, especialmente en los países desarrollados. Por lo general, una casa ecológica es sustentable y presenta un bajo impacto ambiental. Se caracteriza principalmente porque utiliza en su construcción materiales económicos provenientes de la región. Hola amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en la FILU 2019. Estamos a nada de presenciar la entrega del Premio Nacional al Estudiante Universitario, que convoca a estudiantes de todo el país a enviar sus trabajos de relato, ensayo y poesía. Vamos a escuchar. También está la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana. De manera especial nos acompaña esta mañana Luis Arturo Ramos, escritor veracruzano, en el cual a partir de este año el Premio Nacional del Estudiante Universitario en su categoría Relato lleva su nombre, y nos da mucho gusto, Luis Arturo, que estés aquí con nosotros. Así como en su momento estuvieron Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, ahora está Luis Arturo Ramos en esta entrega del premio. También saludamos con mucho gusto al joven Daniel Laurencio Medina Rosado, estudiante de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán. También le damos la bienvenida a la joven Nayani Fernanda Castañeda Ortiz, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de la Lengua Inglesa, modalidad virtual de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. También está el joven Jonathan Alberto Guzmán Díaz, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana. Ellos, que acabo de mencionar, obtuvieron los primeros lugares en cada una de sus categorías. También recibimos al doctor Edgar García Valencia, director editorial de la Universidad Veracruzana. Los saluda también con mucho gusto. Saludamos a los familiares y amigos que acompañan a los estudiantes esta mañana. Bienvenidos. Y también los saluda Germán Martínez Aceves, quien ahora coordina la Feria Internacional del Libro Universitario. Muchas gracias. Bueno, nos da realmente un gusto que este Premio Nacional al Estudiante Universitario, y debo decirlo, ha venido creciendo tanto por la participación de los estudiantes a nivel nacional, como por el impulso que nuestra rectora le ha dado a este premio desde que era secretaria académica, y siempre lo reconocemos cada año, y nos da también mucho gusto, rectora, que como bien lo recordará, empezamos en pequeños espacios teniendo este premio, y hoy es parte esencial del foro Sergio Galindo. Muchas gracias por ese gran apoyo que le ha dado al Premio Nacional al Estudiante Universitario. Y bueno, vamos a proceder a la entrega de los premios que en esta ocasión vamos a otorgar. En esta ocasión iniciaremos con la categoría Carlos Fuentes ensayo, y vamos a darle el tercer lugar se declaró desierto. El segundo lugar corresponde a Genaro Hernández Mota, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Veracruzana, por su ensayo Papá, quiero dormir en tu panza, apuntes sobre la migración infantil, que firmó bajo el seudónimo de Latin Lover Tango.
Y ahora el primer lugar de la categoría Carlos Fuentes Ensayo corresponde a Jonathan Alberto Guzmán Díaz, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Veracruzana, por su ensayo Un episodio de mi vida lectora, Las tragedias, firmada bajo el seudónimo Ajax. Nos da mucho gusto que sea un integrante de nuestra universidad que haya obtenido este premio, que se lo ha peleado regularmente con la UNAM de una manera a veces feroz, pero en esta ocasión lo obtiene la Universidad Veracruzana. Bueno, precisamente, como decíamos, en este año la categoría relato lleva el nombre de nuestro gran escritor Luis Arturo Ramos, y pues vamos a invitar al propio Luis Arturo que entregue los premios que corresponden a esta categoría. El tercer lugar le corresponde a César Raciel Hurtado Banda, estudiante de la licenciatura en teatro de la Universidad Veracruzana, por su relato Historias cortas, firmado bajo el seudónimo de César Mendoza. ¿El tercer lugar? No, a ver, César, así es. El segundo lugar corresponde a Ruy Orlando Aguilar Hernández, estudiante de la licenciatura en Lengua Francesa de la Universidad Veracruzana, por su relato Juana está apellida, firmado bajo el seudónimo de Amado de Súchil. Y el primer lugar corresponde a Nayani Fernanda Castañeda Ortiz, estudiante de la licenciatura en Enseñanza del Inglés, modalidad virtual de la Universidad Veracruzana, por su relato La cartulina neón, firmado bajo el seudónimo del doctor Bringas. Muchas felicidades a Nayani, nuestra estudiante. También quiero también mencionar que los jurados del Premio Nacional al Estudiante Universitario en su categoría Carlos Fuentes estuvo integrado por Amanda Falcone Torralba, Marina Cuellar y un servidor, así como también el de relato correspondió a Claudia. El jurado fue formado por Claudia Domínguez, Carla Carrión Tapia y Silverio Sánchez Rodríguez. Una disculpa, me salté la mención honorífica, pero es que no había dado la vuelta a la hoja, una disculpa. Y tenemos la mención honorífica para Teresa Saraí Soriano Ruiz, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana, por su relato El Torito, firmado bajo el seudónimo de Aniel. Vamos a invitar a nuestra secretaria académica que dé los premios de poesía a José Emilio Pacheco, que por cierto hoy en la tarde haremos un homenaje a José Emilio Pacheco con la presencia de Cristina Pacheco, los invitamos que estén por acá. Además se presentan 2 libros de nuestra editorial con el tema de José Emilio Pacheco. Bueno, tenemos una mención honorífica, en este caso es para Patricio Alán Sánchez, que él es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no se encuentra con nosotros, pero se lo vamos a entregar. Un aplauso para él, por supuesto. El tercer lugar es para América Natividad Blázquez Vázquez, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Veracruzana, por su poemario Lord Ganesh, firmado bajo el seudónimo de Lady Ganesh. El segundo lugar es para Rosa Maqueda Vicente, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Baja California, por su poemario Ra Shana Luz de Luna, firmado bajo el seudónimo del Retoño de Luna. Nos da mucho gusto que desde Tijuana haya participado y se encuentre aquí con nosotros. Y nos da también mucho gusto que por primera ocasión el premio Poesía José Emilio Pacheco sea otorgado para un estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Él es Daniel Laurencio Medina Rosado,
estudiante de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán, por su poemario El dolor es un ensayo de la muerte, firmado bajo el seudónimo de Casia. Y este jurado, del premio José Emilio Pacheco, estuvo integrado por Brianda Pineda Melgarejo, Lorena Huitrón Vázquez y Edgar García Valencia, director de la editorial. Bueno, los premios corresponden al tercer lugar 3,000 pesos, segundo lugar 5,000 pesos y primer lugar 10,000 pesos. Y bueno, evidentemente pues la presentación aquí de sus trabajos, sobre todo los trabajos ganadores del primer lugar. Y como tal vamos a escuchar cada uno de los primeros lugares. Y en este caso iniciaremos con la lectura del trabajo ganador en la categoría Carlos Fuentes de ensayo, con el título El dolor es un ensayo de la muerte, a cargo del joven Jonathan Alberto Guzmán Díaz, estudiante de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica de la Universidad Veracruzana. Adelante. Gracias. Voy a dar inicio a mi lectura. El ensayo se llama Un episodio de mi vida lectora, las tragedias. Recuerdo la primera vez que me acerqué a las tragedias griegas. Después de una clase en la que la maestra nos habló de personajes trágicos como Antígona, Medea, Orestes, Edipo, nació en mí una fuerte curiosidad por descubrir este mundo que sonaba distante, arcaico y primitivo. Así que, en un día lejano de noviembre de 2012, lejano respecto a qué, lejano en el tiempo, y entonces, ¿por qué remontarme a la antigüedad? Lejano en mi vida, algo así como un ensueño nostálgico. El tiempo es una forma de perspectiva que parte de un punto presente y por ende efímero para hallar el sentido de un pasado o de un porvenir. Lo lejano es un punto de referencia, es lo ya acontecido e imposible de revivir. Me fui a la biblioteca en busca de un libro de Esquilo o de Sófocles. Es extraño cómo la biblioteca espera siempre a seres curiosos que por alguna razón íntima o externa eligen un libro que les depara una suerte de asombro a través de palabras e imágenes que hacen olvidar los pequeños sinsabores de la vida o los grandes sinsabores de la vida, en los que, al igual que un personaje de tragedia, padecemos un fatos o un sufrimiento que nos haría dignos de los dioses del Olimpo, si estos existieran o si despertaran de su profundo sueño de siglos. En aquel instante de mi vida, sufría la separación de los amantes, y mi sensibilidad hacia el mundo estaba en el punto en que todo se presenta bajo la faz del desencanto, de la tristeza, de lo aparente. En ese momento en que la ficción, los universos literarios, pasan a ser las únicas formas de consolación ante un mundo que de la nada se torna extraño y terrible. Así, engañado como Edipo, en soledad como la rebelde Antígona, hallé el antídoto de mi propio destino, de mi tragedia personal, en las lecturas de los grandes trágicos griegos. Fue así que experimenté mi primer enamoramiento hacia un personaje literario, o más bien, que me olvidé de Sonia de Crimen y Castigo y entregué mi corazón de lector al silencio de Casandra, a un silencio que por terrible oxímoron de Apolo implica el grito y la profecía, a saber, las visiones de lo que sucede en el futuro. Sí, yo al igual que los héroes trágicos sabía que todo terminaría. Pero es necesario dejar de hablar de mi destino personal y entrar en materia, pues la lección de Esquilo, el sufrimiento como vía del saber, es algo de lo que todos sabemos o sabremos algún día en el transcurso de la vida. Las tragedias de Esquilo, el más antiguo de los trágicos griegos, o más bien del poeta dramático del cual se conservan las tragedias más antiguas como los 7 contra Tebas, las suplicantes o los persas, fue para mí la expresión de un pensamiento arquitectónico y grandes construcciones antiguas, pues todo hace referencia a la majestuosidad de un universo pleno y denso de ideas religiosas, políticas y filosóficas. Y al igual que todo primer lector de Esquilo, me sorprendió el coro. Un coro compuesto de ideas elevadas, de cantos, acompañado de una música y una danza que solamente es posible recrear en la imaginación, pues muchos de esos restos del pasado se han perdido y han quedado en el olvido. La trilogía de Orestes, es decir, la Orestiada, es la única trilogía completa que se conserva de la tragedia griega y contiene las ideas más profundas de Esquilo. Hay en la obra literaria una transhistoricidad que irrumpe en los horizontes de los lectores. Una obra antigua como la Ilíada, la Odisea o la Orestiada, a pesar de la distancia histórica y cultural que nos separa, siguen fungiendo como construcciones de sentido estético y humano. Como ya apuntó en algún momento Hewell Murray en sus estudios sobre Esquilo, hay en las tragedias de este poeta una aspiración por la justicia, por la dignidad de la condición humana, por la conformación de una ciudad o polis de virtudes y valores que le den un sentido elevado a la vida.
¿Existe un pensamiento más actual que lo anterior? No hay en la Orestiada, así como en la República de Platón, un esfuerzo por conformar un mundo de justicia y de paz. Si las Erinas, diosas vengativas que ansían la sangre, son convertidas en las Euménides, diosas que velan por el bien de la ciudad, si Atenea, la razón, funda un tribunal de ciudadanos libres y virtuosos, es porque está presente la necesidad de un Estado democrático y justo. Creo que todos los ciudadanos de un país ansiamos vivir en un mundo justo, en un Estado en que los valores políticos, así como las virtudes cívicas, sean la característica principal de las democracias modernas. En sociedades en las que el contexto de la violencia se ve opacada por una luz, como destellos de una ética humana temporal, utópica. La utopía es una constante de la historia, es una constante histórica en la cultura humana. Pensemos, por ejemplo, en la República de Platón, en la ciudad de Dios de San Agustín, en las utopías del Renacimiento, por ejemplo, la utopía de Tomás Moro que le costó la vida. ¿A qué obedece la utopía en la humanidad? No me atrevo a dar respuesta, y menos en un pie de página, al margen del texto principal, al margen de todo, al margen de las injusticias y los males sociales. La utopía se erige como un ensueño, como una forma temporal de la belleza en la totalidad de la civilización humana, utópica que se instaura en el mundo. Regreso a mis propios síntomas. La tragedia nos habla de la soledad y el desencanto. El desencanto, en sus variadas formas, es una constante de la historia. Hay desencanto en la Medea del teatro de Eurípides. Medea, Medea, Medea. Por el simple hecho de pronunciar su nombre, me siento atrapado por la persuasión, por el erotismo de una mujer apasionada y entregada a la dimensión más bestial del humano. Una mujer que habita en lo horrible, pero por temible oxímoron, también en lo hermoso. Sus encantos emanan de sus palabras, que serán asesinas del corazón débil y egoísta de Jasón. Hay desencanto en el Quijote y en los sueños de Quevedo. Hay desencanto en la posmodernidad, en la cual los referentes universales, como por ejemplo la verdad, se han fragmentado al punto de que la subjetividad es invadida por ideas extrañas que la fragmentan y la sumergen en una crisis insistente de personalidad y de soledad. No hay mayor soledad que los gritos proféticos de Casandra, o que los tristes lamentos de Antígona al ser enterrada viva en una cueva por la imprudencia de Creonte, quien pagará tal injusticia con la vida de su amado hijo y de su amada esposa. Pero la soledad en la tragedia es, sin duda, una soledad heroica. Edipo, el ser más odiado por los dioses del que yo tenga noticia en la literatura occidental, afronta su destino trágico al punto de que el exceso de conocimiento, diría mejor de autoconocimiento, lo conduce a arrancarse los ojos por exceso de visión. Edipo ha pasado de la ignorancia al saber, pero a través del sufrimiento. Así, la soledad es el espacio propicio para detenernos un momento a reflexionar acerca de nosotros mismos y buscar el conocimiento de la vida, del mundo y de las maneras en que nos relacionamos con los demás. Pues aunque el precio del conocimiento sea muy caro, al punto de cegarnos por exceso de luz, permanecer en la oscuridad, en las tinieblas, en la caverna platónica, está lejos de ser una actitud trágica ante la vida. El desencanto en las sociedades actuales, de este gran teatro del mundo o del tópico del mundo al revés, nos dirige a pensar acerca de nuestra condición y nuestra conciencia trágica, en perenne conflicto, tanto con lo externo y ajeno, como lo íntimo y lo más amado. Y es precisamente en el desencanto que la tragedia griega depara todo su etos y paideia, ser virtuoso a pesar del dolor del mundo. Hace días releí la Antígona de Sófocles y por un sentimiento íntimo la imaginé hermosa, con una belleza antigua que se acopla perfectamente a las ideas de armonía del cuerpo, con una candidez y entrega que le hacían envidiable a las diosas, y aunado a lo anterior, el espíritu de rebeldía y piedad que anida en su ser. Sucumbí bajo el mismo efecto de la Casandra de Agamenón. Me enamoré de Antígona. Últimamente creo que soy muy enamoradizo, pero creo en mi mente de lector la pasión que vive en una Medea, o en una Clitemnestra o en Ifigenia. Pobre Ifigenia, la muerte la alcanzó cuando era muy joven, en la cúspide de su belleza, a mano de su padre Agamenón, que por ibris y exceso, acaso por la culpa primigenia de Helena de Troya, decidió sacrificar a su hija para que los vientos le fueran favorables y así destruir el muro de la gran ciudad. En fin, los personajes femeninos en la tragedia clásica son ejemplo de virtudes elevadas y de grandes pasiones, a veces de terribles pasiones. Si bien la Medea de Eurípides o la Clitemnestra de Esquilo son mujeres que simulan y aparentan piedad y amor para vengarse de los seres que las maltratan, al punto de cometer actos impíos y horribles, en cambio, hay ejemplos de piedad de gran virtud como la Antígona de Sófocles. Así, Antígona funge como un símbolo de lo más noble, alto y digno, obedecer leyes piadosas, leyes no escritas, que constituyen un ideal de ser humano y de piedad. Luchar por aquello que creemos es noble y digno, en un acto de sacrificio por las personas que amamos,
incluso ante la ceguera de un Estado o de una tiranía. Creo que Antígona nos enseña, con su ejemplo temporal, una dimensión de la rebeldía humana que implica valores éticos, piedad, justicia, valor, amor. Sí, desde la lejanía, Antígona nos ofrece un acto de amor, un acto de valentía frente a las injusticias que existen y pueden existir en el mundo. Las primeras reflexiones filosóficas y literarias que se hicieron acerca de la tragedia las hallamos en la República de Platón y en la Poética de Aristóteles. Es famosa la expulsión de los poetas en el pensamiento de Platón, que no niega ceder al encanto de esas extrañas musas trágicas y poéticas. El mismo Platón que escribe el primer teatro filosófico. ¿Acaso no son los diálogos un teatro de ideas filosóficas que ensaya la vida? Para George Lukács, Platón es el primer gran ensayista de Occidente en la forma del ensayo que se consolida en Montaigne, que utiliza mitos, alegorías y culmina su obra con un cuento mítico y de profunda belleza. Sí, el mismo Platón que está más cerca de la poesía es el que expulsa a los poetas. Sin embargo, dejando de lado las motivaciones políticas y filosóficas de esta expulsión, las tragedias esconden una belleza estética que provoca en el lector imágenes de lo terrible y lo trágico. Es una especie de posesión por medio del lenguaje y del hacer presente en el teatro. Platón no es ajeno al genio trágico, así como no fue ajeno a su maestro de la juventud, al maestro de toda la juventud ateniense y de Grecia, el poeta ciego, el poeta Homero. La poética, texto que inaugura la crítica literaria de la tragedia y la teoría sobre lo trágico, no es ajena al espíritu platónico. Es decir, si bien no atiende a las categorías platónicas del conocimiento que le hacen cuestionar incluso la existencia misma de la poesía, sin embargo, sí mantiene una misma admiración y estupor por las epopeyas y las tragedias. De esta manera es que Aristóteles desarrolla la teoría de la catarsis. El sentido de la catarsis consiste en que el público asistente a las tragedias, el espectador, experimenta una forma de relajación o de purificación de sentimientos representados en la tragedia, a saber, los sentimientos de compasión y de temor, compasión por Edipo, por Antígona, por el destino trágico de los personajes, y temor por el efímero de la vida, lo azaroso de los asuntos humanos, de la fortuna y el destino. Así, la catarsis es una teoría estética que atiende al efecto que produce la tragedia en los espectadores, y este efecto no solo está en relación con el goce estético, sino con la formación de un etos en el público, a saber, la necesidad de la prudencia y la virtud. La tragedia griega sintetiza dos dimensiones cruciales en la experiencia humana, ética y estética. Me atrevería a afirmar que en las tragedias existe un drama de la libertad, libertad en la tragedia, aunque la idea de libertad, es decir, de una gente que decide sus actos conforme a principios subjetivos y por el ejercicio de la voluntad y la inteligencia, es propia del mundo cristiano y moderno, no de la antigüedad en Grecia. Sin embargo, en la invención del sujeto trágico se comienza a perfilar el problema de la libertad. ¿Los personajes de la tragedia actúan libremente? ¿Acaso no son los dioses los que determinan al ser humano? ¿No es la conciencia trágica la afirmación y aceptación de un destino imparable? Una de las consideraciones acerca de las tragedias es que los personajes quieren sus actos, son responsables de sus actos y en cierta medida son libres de decidir. Agamenón puede decidir. Edipo sabe y es libre de indagar o no en el conocimiento. Antígona es completamente libre en la dimensión de la rebeldía. Orestes quiere sus actos, pero también cabe la posibilidad de resistirse, al punto de la duda y la indecisión enfermiza que recordaría un Hamlet. Creo firmemente que la tragedia griega es la puesta en escena de la libertad humana, y por ende el teatro clásico en su artificio estético, ficcional y plástico pone en presencia el drama y la conciencia de la libertad, estética y ética. Para terminar estas divagaciones, quiero retornar a mis asuntos, mi fracaso amoroso, mi propia tragedia individual. En la época en que me acerqué a Esquilo, a Sófocles y Eurípides, creí que todo en mi vida era naufragio, decepción y desolación. La soledad que sentía, debido a la separación del ser amado, me condujo al espíritu de lo dionisiaco, y al igual que Penteo en el punto álgido de las bacantes, me entregué a la ensoñación de las danzas báquicas y afortunadamente no fui decapitado en estos rituales de iniciación. Ya cansado, agotado de no hallar consuelo en nada, me entregué a la lectura de las tragedias griegas y encontré un mundo de dolor, de sufrimiento, de violencia, pero al mismo tiempo de esperanza, de valores, que transformó mi vida de lector para siempre. Sufriendo mis propias metamorfosis, encontré que el amor y el saber no son dones gratuitos, sino que se ganan con el valor y la exigencia de un mundo justo y hermoso. Gracias.
Muchas gracias, Jonathan. Primero te felicitamos por el primer lugar con este ensayo del dolor. Es un ensayo de la muerte, donde hace toda esta relación de los mitos griegos y relacionado también con nuestra vida actual, que tiene que ver con la muerte. Algo muy parecido que tenía una cierta relación con el premio que ganó el año pasado. Y pues te he de decir que el jurado decidió que tu ensayo estaba muy bien estructurado y por ese motivo obtienes el primer lugar. Bueno, vamos a escuchar ahora a quien obtuvo el primer lugar en la categoría de relato, que hoy lleva el nombre de Luis Arturo Ramos. Vamos a oír a Nayani Fernández Castañeda Ortiz, estudiante de la licenciatura en enseñanza del inglés de la Universidad Veracruzana, que nos va a leer su relato La cartulina neón. Gracias. La cartulina neón. Nadie sabe a ciencia cierta la fecha exacta en que comenzó el asunto, pero todos coinciden en afirmar que el evento desencadenador fue la repentina aparición en la ventana de una casa modesta de un letrero ostentando la frase «Aquí se nos ocurrió primero». La cartulina color neón, cuya tonalidad se discutía entre el amarillo y el verde, mostraba las palabras, trazadas con plumón negro indeleble, sin mayor pretensión aparente. Colocada entre los barrotes internos y el vidrio exterior, podría haber sido fácilmente confundida con cualquier anuncio de venta de pozole los domingos, tamales por las noches o vestida de niños Dios en cualquier época del año. Por lo mismo, el día preciso en que fue colocada en su sitio permaneció desconocido para todos los que dieron cuenta del acontecimiento después. Al principio, los que se tomaron el tiempo para detenerse a leer consideraron que era una tomadura de pelo, una broma sin sentido o de mal gusto para hacerle perder el tiempo a los transeúntes. Los vecinos de la colonia intentaron ignorar el cartel, pero no tardaron en tomarlo como una afrenta personal. En aquella casa nunca recibían visitantes y los horarios de los habitantes no seguían una rutina fija. Poco se veía las figuras que entraban y salían velozmente de la morada y, naturalmente, las sospechas de que algo anormal sucedía en el sitio fueron confirmadas, sin espacio para la duda, tras la aparición del incómodo letrero. No pasó mucho tiempo antes de que se convocara a la primera junta vecinal orientada a decidir la medida más pertinente de acabar con la provocación escrita. Tras haber descartado la idea de intervenir por la fuerza para retirar el letrero de la ventana, la sugerencia de enviar amenazas por correo y otro montón de medidas airadas sugeridas por los vecinos más ofendidos, se llegó al acuerdo de proceder por las vías legales y llevar una petición al ayuntamiento municipal para exigir el retiro inmediato de la cartulina en cuestión. El documento fue rechazado por carecer de firmas suficientes y los vecinos tuvieron que iniciar una campaña de recabo en las calles del barrio. La iniciativa despertó una curiosidad efervescente. El rumor de que en una colonia de las orillas de la ciudad había un colectivo opositor a un letrero de cartulina corrió como noticia sensacionalista. No tardaron en llegar reporteros de canales de poca monta y aficionados al videoblogging a interrogar a los indignados, como fueron llamados en adelante los vecinos activistas. Se viralizó su demanda en todas las redes sociales, como era de esperarse, deviniendo en un sinnúmero de reacciones e interpretaciones sin parangón en el espacio virtual y colocando por un tiempo a los alegres indignados bajo las lámparas de la popularidad. Sin embargo, el foco se redirigió prontamente hacia el cartelito que hubiera dado origen al conflicto. Los indignados pasaron a ser un detalle secundario, derivado del punto central, la frase desafiante. Las especulaciones sobre el verdadero significado de aquellas palabras escritas a mano no se hicieron esperar, generando intensas controversias. Había quienes juraban que se escondía tras ellas un mensaje críptico dirigido a una persona específica. Otros más afirmaron que era evidencia del surgimiento de un nuevo código entre grupos de crimen organizado y narcotráfico, y comenzaron a buscar, convencidos, cartulinas similares en zonas marginadas o problemáticas, mismas que no tardaron en surgir, producto de la emulación de jóvenes entusiastas que creyeron que se trataba de un nuevo reto virtual, y adultos mayores que lo interpretaron como un himno a la vejez.
Tras percatarse del impacto multitudinario del mensaje, brotaron por doquier incontables productos alusivos a la frase, cuya diversidad y originalidad evidenciaban la conocida creatividad de los habitantes del país. Desde las tradicionales playeras y tazas del color de la cartulina, mostrando la leyenda impresa por método de sublimación, hasta sombreros propios del Día de la Independencia, en cuyo borde de ala podía leerse: «Aquí se nos ocurrió primero, cabrones». Botellas de tequila con las palabras grabadas en alto relieve y fundas para celular con la inscripción escondida entre diseños de estilo prehispánico que prendían luces de LED cada vez que se presionaba el número 0. Las grandes compañías también aprovecharon el éxtasis de consumo y se apresuraron a lanzar nuevos productos, tanto comestibles como de uso personal y decorativo, en ediciones neón. Numerosas marcas modificaron los empaques de sus ítems con menor cantidad de ventas, retomando diseños antiguos bajo la pretensión de haber sido los primeros en haber desarrollado la idea de comercializar la baratija o comida chatarra en cuestión. Por todos lados podía verse la frase original transformada en eslogan, apareciendo en comerciales de índole chusca o corte inspirador que se proyectaban en las salas de cine junto con los avances de películas venideras. La aceptación nacional casi inmediata de la cual gozó el mensaje ocasionó que más de uno cuestionara si no se trataba en realidad de una estrategia mediática para cubrir alguna nueva estafa gubernamental. No se hicieron esperar los mensajes apremiantes, invitando al pueblo a dejar de ser tan crédulo e inocente y analizar responsablemente el posible trasfondo de la cartulina neón. Cantantes populares y personalidades del cine y la televisión fueron los primeros en pronunciarse a favor o en contra del uso de la frase, y poco después, caricaturas políticas comenzaron a circular en publicaciones impresas y virtuales. Desde todas las plataformas podía verse, dibujado por uno de los más reconocidos caricaturistas, al presidente en turno estrechando manos con uno de sus predecesores y entregando juntos el país al mandatario de la Nación del Norte, ondeando a la vez una bandera con la controversial frase. Como la temporada electoral se encontraba próxima, se tomaron medidas políticas cautelosas y pocos días después de la aparición de la cartulina, el dibujante cometió suicidio por medio de un disparo en la nuca, dando herramientas a los opositores del cartel neón para sustentar sus especulaciones. Hubo protestas. Las universidades del país se declararon en paro de actividades hasta el esclarecimiento del deceso. Manifestantes de todas las edades y clases sociales marcharon por las grandes avenidas para congregarse en los zócalos de sus respectivas ciudades. No faltaron quienes prefirieron mantenerse al margen de la situación nacional, guardando sus opiniones únicamente para ocasiones en que el compartirlas fuera obligatorio. Fueron estos quienes ayudaron a propagar los memes alusivos al tema, buscando una manera de evidenciar que estaban enterados del asunto, pero que se encontraban por encima del mismo. La popularización de estas imágenes generó una nueva y más ramificada ola de ofendidos. Aquellos quienes consideraban que burlarse de la tragedia era un acto burdo, muestra de la ignorancia irremediable del pueblo. Otros que defendían la genialidad de los chistes como prueba irrefutable de la identidad popular nacional. Y cuantiosos más, cuyo reclamo consistía en la poca atención que recibían sus respectivas causas debido al interés volcado hacia el tema en boga. Cada grupo interpretaba la frase de acuerdo a sus convicciones preexistentes, y quienes carecían de convicción se amoldaron con presteza a alguna de las vertientes en ascenso. Artistas lo catalogaron como el performance colectivo más vanguardista del arte contemporáneo e intentaron idear la manera de reproducirlo para distintas bienales, pero no tuvieron éxito en hallar el modo. Coleccionistas de arte buscaron comprar la obra, pero nunca supieron a quién. Intelectuales viajaron al extranjero llevando ponencias respecto al tema a coloquios internacionales de sociología, psicología y demás áreas humanísticas. Tesis de posgrado fueron escritas analizando los distintos ángulos desde los cuales era apreciado el acontecimiento. Todos querían participar, a su manera, en el fervor colectivo, que no tardó en convertirse en fanatismo y, en algunos casos, en idolatría. Cuando las primeras sectas comenzaron a surgir, la Iglesia, que había catalogado el movimiento como una nimia distracción mundana, se vio forzada a involucrarse,
recordando a los feligreses a través de profetas y sacerdotes de todas las religiones los argumentos defensores de sus preceptos y dioses como los únicos dignos de interés alguno y las obligaciones morales y económicas que aún tenían hacia la institución. Cuando se produjeron las primeras muertes, no hubo vuelta atrás. Los conatos de disputas iniciales brotaron cual burbujas de ebullición. Los pocos que pudieron percatarse a tiempo buscaron asilo político, pero les fue negado por lo absurda que resultaba la petición. Quienes consiguieron salir del país por sus propios medios vivieron en el anonimato durante algún tiempo por temor a ser identificados. Las pugnas entre los distintos bandos derivados del conflicto del Letrero comenzaron a aumentar de intensidad y los enfrentamientos se volvieron cada vez más violentos y frecuentes. Al poco tiempo, cadenas internacionales de noticias comenzaron a interesarse por el conflicto y lo bautizaron como una guerra civil, título que, al cabo de un breve lapso, comenzó a quedarse corto frente al zafarrancho y la masacre que se habían ocasionado por causa de la cartulina. Como la magnitud del movimiento creció de manera alarmante, la mayor potencia económica y armamentista vio su oportunidad para continuar expandiendo su territorio hacia el sur y decidió que lo más humanitario posible era una intervención armada para restituir la paz. Se enviaron tropas al campo de batalla y se impuso un bloqueo comercial apoyado por la mayoría de países miembros de organizaciones internacionales. La campaña, sin embargo, fracasó, pues los soldados enviados a territorio bélico no tardaron en desertar o fueron declarados desaparecidos. Finalmente, al dimensionar los alcances potenciales del caos creciente, las naciones fronterizas optaron por la construcción de elevados y gruesos muros de concreto con la esperanza de salvaguardar su propio territorio. No se compartió más información de aquella tierra de nadie, pues ningún reportero fue tan valiente como para internarse en ella, sabiendo que nadie los socorrería en caso de sufrir un percance. Los pobladores en guerra fueron abandonados a su suerte y condenados al perpetuo anonimato. Lo último que se supo fue que, tras algunos meses de haberlos declarado en cuarentena política, un grupo de voluntarios, miembros de alguna ONG, se aventuró dentro de sus límites territoriales para buscar la casa del Letrero y pedir que, de una vez por todas, quiten la cartulina. Gracias. Muchas gracias, Nayani, sin duda alguna, un gran relato, y además muy bien leído, nos mantuvo en interés constantemente. Muy bien, ahora nos da mucho gusto que por primera ocasión la Universidad Autónoma de Yucatán, lo cual nos da también ese placer de que nuestro premio se extienda a todo el país, que la Universidad Autónoma de Yucatán haya obtenido el primer lugar de una tierra que sabemos que es de poetas. Entonces, el premio José Emilio Pacheco de Poesía lo obtuvo Daniel Laurencio Medina Rosado, precisamente de la licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de Yucatán, y vamos a escucharte. Pues gracias, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a la UB por el premio y a los Héroes del Silencio por el título de estos poemas. Y también dedicarle esta lectura a mi hermano Román, que en el fondo de las cosas debería estar aquí. Empiezo como un epígrafe. Informes de la Fiscalía General del Estado indican que hasta el pasado 13 de agosto se registraron 154 suicidios, mientras que en 2017 fueron 198 casos y en 2016 se registraron 227. El Universal. Solo los inmortales no se suicidan. Ramón López Velarde. 3:3 AM. No solo arrojé monedas a la fuente, sino al mar. Siempre pensé que los deseos dependían de la magnitud del agua. Pedí entonces el amor de mis hijos y mi esposa. Llegué a casa con arena en los zapatos, con el pulso de la ola golpeándome el pecho y me adentré sin forcejear la cerradura. La noche entonces me devolvió la risa, como lo hace el mar con los ahogados. 4:47 AM. Cargo en la espalda a mi familia como se carga un muerto. Semanas de refugio al interior del mar. Peticiones como cicatriz de aceite en el corazón del agua. A pesar de sí mismas, las palabras que escupo son el movimiento de la noche,
la noche esculpida en los ojos de los ángeles. 10 a.m. Escribo el inicio de otra carta que llegará pronto. Escribo que me duele no estar cerca y golpeo las enormes puertas de esta casa. Entonces recuerdo, mirábamos subir la fruta desde las raíces, los pájaros volaban sobre el aire de nuestros pulmones. Daniel, con sus 3 años en la espalda, sonreía, acariciaba su cabello lentamente. Con otra de tus manos atendías las plantas. Caía el agua desde ti sobre la tierra y aquí estoy, escribiendo en los papeles que te necesito. 11:16 a.m. Entre calandrias, Daniel juega a regar el jardín. En su boca se hace el pan mientras su madre yace al interior del cuarto. No sé decirlo, hijo, pero pienso en ti y el verbo amar. No lo pronuncio aunque lo escribo y no sospecho, a pesar de las señales, que tengo contigo una deuda insostenible. 2:30 p.m. Ten, hijo, esta moneda, corre al agua y pide que tu madre no se vaya nunca. Pide que detrás de la puerta nos esté esperando, que riegue su jardín y nos abrace. Solo tómala, hijo, y no la pierdas. 8:50 p.m. Durante la cena también se riegan plantas. Frecuentamos tampoco la cocina en estas horas. Alguna vez leí que peso y medida son útiles en tiempo de escasez. Ahora o nunca, me digo, más que nunca, la pobreza es un caballo que nos patea el rostro. 7:02 a.m. Tras el desayuno golpeé a mi esposa. Estrujé su corazón hasta dejarlo mudo y entre sangre la besé profundamente. Me respondió el beso como quien ama por primera vez, como quien descubre el sexo en la mano ensangrentada y a plena luz del día se sonríe. Sobre nosotros, entonces, el rigor absoluto del deseo. 8:56 a.m. Cuando crezcas, hijo, no arranques las calandrias de tu pecho. Tu madre las crió mientras lloraba. 3:51 p.m. Esta casa es una herencia como el humo en los pulmones. Dice mi madre con la felicidad colgando por los ojos que mi abuelo se pronunció ante los muros y dijo: aquí levantaremos una casa verde, por ese lado habrá columpios, por ese otro mesas circulares, una fuente por ahí, un segundo piso. Los árboles serán como estas hojas dispersadas por el aire, como este viento que golpea sin piedad nuestras sonrisas. Solo falta la piedra del principio, la piedra que será su padre cuando muera. 11:04 p.m. La vela que reposa en el altar tiene mis ojos, gorjea y se mueve en círculos, avanza en los territorios del calor, muerde la luna y derrama su cera en todas partes. Desmemoriada, blanca fisura vertical que deletrea Padre como en los labios de mi hijo y mi heredad completa. La misma forma, la misma arquitectura del dolor, fuego arriba y propagado, consumiéndose con fin previsto en la oración del viento. 12:17 a.m. Escribir es tallar el árbol de la infancia, ceñirse a las heridas de la muerte. Cuando escribí este diario eliminé las fechas. El tiempo solo es útil para el epitafio. 1:07 a.m. De la niñez devienen los muertos, hijo, por ella es que vivimos largo rato. Mi boca es un perdón desde la infancia, la tuya es un lamento. 6:39 p.m. El jardín en que crecimos no es otro que el jardín de la memoria, lleno de peligros y de luces, de este paisaje como casa invertida, de este amanecer que alarga sin piedad y nos recorre por adentro. El jardín en que crecimos lo tenía todo, hijo, menos tu nombre, sinónimo de ti todo el amor, todo el milagro. 7:50 p.m. Rota ya la tarde, abierta completamente de sus bordes y a la hora primera del vacío visito el mar. Arrojo la moneda que no tengo y he guardado por semanas. Mira tus ojos, amor, no hay más deseos en la eternidad del aire. Soy un hombre unido al agua desde las cicatrices. Gota por gota me he vertido en este mar que cabe en uno solo de tus huesos. 6:54 a.m. Amanece, la lluvia toca la ventana con sus manos. Tu madre al interior del sueño desdibuja las ojeras de la noche y cría los árboles. Da lo mejor de sí para bajar la fruta demasiado alta. La temperatura de la tierra, dice, es propicia. Aquí plantaremos el amor. 2:21 a.m. Vuelvo sobre las páginas de este cuaderno, de esta hoja abisal que te toca aunque te alejes, que otra vez reviste de altísima fruta lo que soy de ti.
Vuelto sobre los pasos para librarme de la oscuridad, te acaricio mientras duermes, mientras tu piel amoratada por un punzón amargo late con toda la intención de hacerse ola. Golpea mis labios todo el mar que crece de tus piernas. La ventana con su luz se alarga como el amanecer en tu irreconocible rostro, tan apacible mientras sueñas. 12:38 am. Temperaturas bajo cero, velas encendidas en medio de la noche. La palabra familia me corta las muñecas. La habitación golpea mi cráneo. Parecen haber huido las calandrias, las avispas, los peces de luz que se ocultaban tras mis ojos. Tengo la fe depositada en los bolsillos. Han vuelto a mí las intenciones de desaparecer. Han vuelto con más fuerza. 4:51 am. De origen lo he pensado, por nacimiento y por necesidad. Somos pájaros apátridas cuyo fin es desplomarse. Somos un mal reproducido millones de veces en el mismo espejo. Esta es la razón que nos reduce a miligramos de certeza, de prodigiosa ansia de morder el aire. Quizá por ello, por este gen oscuro, habita en mí la necesidad de hacerme polvo junto al polvo de todas las cosas. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, para terminar esta ceremonia del Premio Nacional al Estudiante Universitario, escucharemos las palabras de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar esta tarde en esta ceremonia de premiación. Me da mucho gusto por la enorme participación y saludo a quienes me acompañan en el presidium. María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica, que justamente la idea de hacer premios para estudiantes surgió hace ya varios años en Secretaría Académica. Este fue un esfuerzo de hacer participar a nuestros jóvenes en la Feria Internacional del Libro y en la escritura de los distintos géneros. Nació siendo un premio para estudiantes de la Universidad Veracruzana y se ha convertido en un premio nacional. Saludo al escritor Luis Arturo Ramos con mucho afecto, con mucha admiración y agradeciendo su presencia en este evento. Nos da mucho gusto que el premio al relato lleve su nombre. Luis Arturo, gran escritor, tan vinculado a nuestra Universidad Veracruzana y pues que él esté presente en este año en que le nominamos a este premio con su nombre. Muchas gracias, Luis Arturo. Y felicito a los jóvenes laureados, a Nayani Fernanda Castañeda Ortiz, muchas felicidades, de la Universidad Veracruzana, a Daniel Laurencio Medina Rosado, de la Universidad Autónoma de Yucatán, nuestra universidad hermana La UADY, y a Jonathan Alberto Guzmán Díaz, de la Universidad Veracruzana. Muchas felicidades también a Edgar García Valencia y a Germán Martínez Aceves por todo el trabajo que significa la implementación desde la convocatoria, la recepción de trabajos. Agradezco mucho a los jurados de cada uno de estos premios. El trabajo es arduo, la recepción cada vez es mayor y nos da muchísimo gusto que en esta ocasión hayan recibido premios universidades hermanas como la de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Baja California, la Autónoma de Yucatán y por supuesto nos da muchísimo gusto que nuestros estudiantes de la Universidad Veracruzana se lleven premios. Me parece que este premio reivindica esa vocación de nuestra editorial de encontrar y apoyar a los jóvenes talentos. Y es muy significativo que esta mañana en la FILU tuvimos un homenaje a un escritor que está cumpliendo 70 años, que ha recibido premios múltiples, nacionales, que hacemos un reconocimiento a una larga trayectoria con muchos escritos en su haber y que premiamos también a los jóvenes talentos y que decimos hay que encontrar a esas promesas, que este premio para nuestros jóvenes sea un estímulo para seguir escribiendo, que encuentren en el placer de la pluma su vocación también, que siga encontrando la Universidad Veracruzana, como lo hace al premiar también la primera novela con el nombre de nuestro primer editor Sergio Galindo y gran escritor, y que este premio nacional al estudiante universitario sea un vehículo
para hallar estos nuevos talentos en México en las áreas de la literatura. Yo quiero felicitar a todos los participantes porque el esfuerzo de tener un documento para enviar a un concurso es también una gran experiencia y nos da mucho gusto en esta ocasión haber celebrado las capacidades, los talentos de nuestros jóvenes universitarios. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Pues de esta manera concluimos esta premiación, Premio Nacional al Estudiante Universitario. Muchas gracias a la secretaria académica Magdalena Hernández que nos acompañó esta mañana. Luis Arturo Ramos, qué gusto tenerte por acá. Y pues a todos ustedes que también hicieron parte de su presencia, que hicieron su presencia aquí en el Foro Sergio Galindo de la FILU. Invitamos a todos los estudiantes que pasen al frente para tomarnos una foto entre todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por seguir con nosotros, amigos. Sin duda, los trabajos que acabamos de escuchar dan cuenta del talento de los jóvenes galardonados que tienen un espacio para leerlos aquí en la FILU 2019. Recuerden venir a acompañarnos al Complejo Deportivo Omega en Jalapa y si no, también pueden sintonizarnos en www.v.mx/televisión. Yo soy Katia Escalante, nos vemos la próxima. Y este año la FILU le hace un homenaje a Colombia. ¡Colombia! Esto es para ti. Epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. Los sueños de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y aunque en la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedio, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes.